Buenos días, hermanas, muy buenos días, hermanos. Nos topamos nuevamente en el quinto día, la lección número 5 de nuestro tema de esta serie, el Espíritu Santo como GPS. Me alegra mucho poderlos saludar esta mañana y pues espero que la presencia del Señor esté con nosotros a través del día. Cada día trae nuevos retos. No sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos si será un día que al final, cuando el día cierre, vamos a estar muy felices, vamos a estar muy gozosos por diferentes razones, o vamos a estar muy tristes por experiencias y situaciones lamentables que hubieran pasado durante el día. Lamentablemente es así a este lado de la eternidad. Gracias a Dios al otro lado va a ser muy distinto. Pero mientras llegamos al otro lado de la eternidad y mientras tenemos nuestra cita con el Creador, la idea es que podamos aprender, fortalecernos y pues darnos cuenta también que muchas de las vivencias que tenemos entre nosotros los creyentes pues son diferentes. Algunas son muy buenas y agradables, otras no tanto, pero nos podemos fortalecer compartiendo unos con otros. Ahora, para el día de hoy tengo una confesión, pero bueno, mejor la hago después de la oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, por este hermoso día. Señor, te agradecemos porque tu bendición siempre está con nosotros. Señor, a pesar de las situaciones difíciles que afrontemos, sabemos, Señor, que tú estarás con nosotros. Mucho nos gustaría no tener sufrimiento, mucho nos gustaría no tener aflicción, y que aquella palabra de que tendremos aflicción en este mundo nos pasara por encima y no nos tocara, pero no es nuestra realidad, Señor. Así que te agradecemos, Señor, por tu presencia, por tu fidelidad, por siempre estar ahí con nosotros, por poner tu mano encima nuestro, haciendo una sombra en medio del desierto para que podamos caminar y podamos, Señor, a pesar de las dificultades, salir adelante. Señor, te agradecemos por tus múltiples bendiciones. Pedimos, Señor, por ese top 3 de peticiones que todos tenemos. Esas peticiones que incluso es posible que no compartamos con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros padres, con la persona más cercana, Señor, porque son peticiones muy profundas, muy íntimas, muy personales. Señor, pedimos por esas peticiones, Señor. Pedimos por esas 3 peticiones principales que todos tenemos en algún momento, Señor. Señor, pedimos también de una manera muy especial por aquellos seres queridos, Señor, que no te conocen, o aquellos que, conociéndote, Señor, se apartaron. Pedimos por ellos. Y pedimos finalmente, Señor, fortaleza para nosotros, porque participamos de estas lecciones, Señor, las escuchamos, sacamos el tiempo para poderlas oír, porque nos interesa, Señor, jugar en tu equipo, nos interesa ser miembros de tu ejército, porque, Señor, nos llamaste, pero también voluntariamente, con ese libre albedrío que nos has dado, escogemos, Señor, trabajar para ti. Así que esto lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía, esta es la quinta de 6 enseñanzas. Les pido que presten atención el día de hoy, porque ya hoy comenzamos con el cierre, con la carne, con la parte principal, que está dividida en 2. Esta quinta lección se llama El Espíritu Santo como GPS, parte 1, y la de mañana, el Espíritu Santo como GPS, parte 2. Ustedes, si han sido fiebres a la música, saben que cuando un artista saca un álbum
y trae varias canciones, muchas veces el nombre del álbum es la canción principal que saca ese artista. Entonces, estas últimas dos lecciones llevan, no por casualidad, el nombre de la serie, porque ya ese es el momento en que nos alistamos para aterrizar. Sí, les decía, la confesión que les tengo que hacer es que esta lección de hoy lleva una buena dosis de tecnología para aprender cómo funciona el GPS. Y por más que traté de reducirlo, ni modo, tengo que explicarles estos puntos, y esto tiene también un efecto espiritual muy importante. Los seres humanos, para aprender las verdades de esta tierra, lo que tenemos que hacer es leer, oír, prestar atención en clase y usar nuestro intelecto. Pero las verdades más importantes, que son las verdades divinas, las verdades espirituales, son más fáciles de comprender cuando podemos relacionarlas con una experiencia, una vivencia contemporánea, una vivencia normal, algo de todos los días, y nadie más, nadie menos que el gran maestro, Dios mismo, Jesús, sabía esto, porque por eso Jesús utilizó tantas parábolas, porque sabía que podía explicar las cosas así nomás textualmente, pero eran más fácil de comprender para la gente de la época en la que Jesús estuvo físicamente en la tierra mediante parábolas. Aquí estamos utilizando una parábola que no está en la Biblia, la parábola del GPS, porque ya que todos nos familiarizamos con esta tecnología y la usamos casi que a diario, a veces incluso sin darnos cuenta, nos va a ayudar para que mediante la parábola del GPS, nuevamente, podamos comprender y relacionarnos de forma correcta con el Espíritu Santo. Entonces arranquemos en esta lección, que es parte espiritual, parte tecnológica. En el desarrollo de la tecnología GPS influye un fenómeno llamado el efecto Doppler. Doppler es el apellido de un matemático y físico austriaco que demostró que hay cambios en la frecuencia de una onda, sea de radio o de sonido, cuando quien emite la onda y quien lo recibe está en movimiento. La frecuencia aumenta cuando la fuente y el receptor de las ondas se acercan y disminuye cuando se alejan. Vea, para poderles dar un ejemplo, y esto es muy importante para luego entender cómo el Espíritu Santo interactúa con nosotros. Les pido 14 segundos para que oigan esta sirena, porque normalmente la sirena de la ambulancia es lo que en la doctrina del efecto Doppler se usa para poder explicar, porque ustedes van a poderlo escuchar. Aquí se los pongo un momento, 14 segundos. Ahí ustedes, aunque no están viendo, porque eso es un video de YouTube que lo explica, aunque no están viendo el video, ustedes, estando donde está quien tenía la cámara, podían indicar exactamente el momento en que la ambulancia pasó. Eso es lo que provoca el efecto Doppler, que hace que las ondas, en este caso el sonido funciona también con las de radio, cuando cambian en relación con la posición en la que uno se encuentra, suenan distinto. Este efecto Doppler lo utiliza la Marina de Estados Unidos hace muchos años, cuando lanzaron 6 satélites que orbitaban el Polo Norte y el Polo Sur. Y esto le permitía a los submarinos que tenían armas atómicas que pudieran percibir el efecto Doppler de las ondas, ahora sí de radio, que emitían los satélites que estaban ya en el espacio. ¿Y por qué? Esto era muy importante, porque los submarinos había momentos en que no sabía exactamente dónde estaban, pero tenían un receptor de las ondas de radio de los satélites, y según se movía el submarino, así cambiaba, entre comillas, el sonido, porque son ondas de radio,
la recepción de estas ondas. Esta diferencia en la frecuencia, en el tono que emiten, permitió mapear todo el planeta y poder decir, bueno, cuando suena de esta forma es porque estamos en tal lugar. Luego, el ejército termina colocando un total de 24 satélites que están alrededor del mundo para poder cubrir todo el globo de la Tierra. Y así es como la tecnología GPS comenzó ya a funcionar en 1993. Estamos en el 2024. Tenemos unos pocos años de conocer nosotros comercialmente la tecnología, pero funciona desde 1993 ya de forma global. También para conocimiento y comprensión nuestra hay dos sistemas de GPS. Uno que se llama Servicio de Posicionamiento Estándar y es el que nosotros conocemos. Nosotros somos población civil, no somos militares, y es el que usamos alrededor del mundo, en todos los países. Esta tecnología GPS de Servicio de Posicionamiento Estándar es lo que nos permite manejar con Waze o con Google Maps. Es la tecnología que le permite a los camiones repartidores, digamos, de mercadería, poder establecer su ubicación en relación con la casa matriz y que sepan dónde es que está. Y le permite a los topógrafos medir, por ejemplo, terrenos de miles de hectáreas donde no se pueden utilizar cintas métricas ni se puede utilizar el teodolito, que es el aparato que usan los topógrafos para poder establecer distancias, poderlas medir. Y luego está el otro que es muy restringido, es el servicio de posicionamiento preciso. Ese lo controlan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Solo ellos lo controlan y le dan acceso a sus aliados durante la guerra. Por ejemplo, ahora puede ser que lo tenga Israel, puede ser que lo tenga Ucrania, y es precisamente el sistema que utilizan como cuando lanzan bombas o misiles para que den directamente, digamos, en un carro, con una precisión impresionante. Entonces, para poder establecer paralelismos entre la tecnología GPS y el Espíritu Santo, la tecnología GPS funciona así. Los satélites están allá afuera y emiten las ondas. Dios tiene su voluntad, nos da su palabra. Nosotros lo que tenemos de GPS en nuestros teléfonos es el receptor, porque nosotros recibimos esa señal satelital. Por eso, si a ustedes les ha pasado como me ha pasado a mí, que voy manejando en un lugar en que pierdo la señal telefónica, todavía Waze sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la señal telefónica se fue. No puedo llamar y no me pueden llamar, pero sigo sabiendo dónde estoy porque el receptor GPS que tengo en mi teléfono y que ustedes tienen en el suyo no necesita de la señal del proveedor de tecnología telefónica. Entonces, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el receptor. Para comprensión nuestra y ser fieles al título, el Espíritu Santo es el Waze. En eso se parece, pero también se parece en algo que es más peligroso. Y uso el término adrede. La tecnología GPS, Waze en particular, nos guía y nos dice por dónde debemos irnos. Y nos dice sin tapujos, ¿verdad? Sin rodeos y sin nada de diplomacia por dónde debemos irnos. Si debemos girar, nos avisa lo que está adelante, si está la policía, si hay un choque, si hay un obstáculo en carretera. Todo eso nos lo dice el Waze para que podamos tomar decisiones. El Espíritu Santo hace lo mismo. Hace lo mismo no para nuestra navegación en carretera, sino que lo hace para nuestra navegación en la vida. Una vez escuché a un pastor decir algo con lo que me identifico plenamente. Dice, vea, no existe vida espiritual y vida secular para el creyente. Una vez que se es creyente, toda nuestra vida es espiritual. Nos movemos en ámbitos de la iglesia, pero también nos movemos en ámbitos que no son de la iglesia, en el estudio, en el trabajo, las organizaciones a las que pertenecemos, clubes deportivos y demás. Pero nos movemos siempre
guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? ¿Alguna vez ustedes han visto que Waze tome control de un carro y haga que el carro gire, se detenga, esquive un choque o lo que sea? No. Lo que hace Waze es darnos las directrices, darnos las direcciones. ¿Por qué? Porque el receptor que tenemos en el teléfono, junto con todo el mapeo que ya el satélite tiene, entonces eso nos ayuda a saber por dónde movilizarnos. Pero el Espíritu Santo es exactamente igual. El Espíritu Santo nos va a dar las señales, nos va a decir cuándo girar, nos va a indicar de peligros que hay adelante, nos va a indicar si necesitamos hacer un giro en U, porque hacia donde vamos nunca vamos a llegar por la ruta en la que actualmente transitamos. Pero el Espíritu Santo tampoco va a agarrar a un creyente de la camisa y lo va a arrastrar para ir a donde el creyente necesita llegar. Otro punto sumamente importante a tomar en cuenta es: ya las ondas de radio circulan por toda la Tierra, y entonces nuestro receptor, valga la redundancia, las recibe. Eso, con un programa que tenemos, nos indica por dónde nos tenemos que mover. Ahora, cuando se trata del Espíritu Santo, la situación es distinta. No es el Espíritu Santo que requiere la palabra, somos nosotros que requerimos la palabra de Dios, porque es el insumo con el que el Espíritu Santo va a trabajar. El Espíritu Santo nos va a guiar dentro de la palabra de Dios, porque no va a entrar en contradicción. El Espíritu Santo a nadie le va a dar un permiso especial para que toda la palabra de Dios, 100% de la palabra de Dios, se dirija a toda la humanidad, pero a mí en particular, por mi cercana relación con el Espíritu Santo, se da una excepción y a mí sí me permite actuar de forma distinta. No, eso no se va a dar. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos la palabra de Dios, porque los dos combinados van a lograr que nosotros lleguemos al destino. Porque recuerden el mundo en el que nos movemos. Ese mundo dentro del que nos movemos es muy complejo. Ya tenemos dentro de nosotros, ya no hablo del teléfono, sino nosotros como seres humanos, tenemos la carne contra la cual batallar, y por eso necesitamos, para que nuestro sistema, ya el espiritual, el GPS del creyente, funcione, se requiere el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a funcionar en el vacío. El Espíritu Santo funciona con el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, ante una tentación, ¿qué nos va a estar recordando un versículo, un pasaje, si no tuvimos el tiempo de leerlo, el tiempo de estudiarlo? Es que a veces también los creyentes nos vemos tentados a caer en una posición así casi que mágica del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a llevar, y nosotros lo que hacemos es, solamente obedecemos al Espíritu Santo, pero no conocemos más que Juan 3:16, Génesis 1:1 y ahora con este estudio Génesis 1:2. Pero no, hay que conocer palabra de Dios, porque para que el Espíritu Santo nos recuerde y nos mueva conforme con la palabra de Dios, esa palabra de Dios no basta con que esté en la Biblia. Tenemos que tenerla en nuestro corazón, tenemos que tenerla en nuestro cerebro, tiene que estar guardada en nuestra memoria, porque de qué otra forma vamos a recordar. Eso es como la gente que toma vacaciones sin tener un trabajo. Exactamente de qué están vacacionando, se pregunta uno. Pues lo mismo sucede en el campo espiritual. Si nosotros queremos ser guiados conforme a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos es revelada por el Espíritu Santo, pues ¿qué nos va a revelar si nosotros no estamos tomando el tiempo para estudiar la palabra de Dios? Una de las primeras funciones del Espíritu Santo es convencernos del pecado. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Estas son las palabras
de Jesucristo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Entonces, la primera labor del Espíritu Santo es convencernos del pecado. Pero ¿qué pasa? Cuando leemos la Biblia, que como dije, no fue escrita en Tibás, no fue escrita acá en Costa Rica, convence de pecado lo que quiere decir es que nos deja absolutamente claro que nosotros somos pecadores. Nuestra sola existencia es pecaminosa. Y la primera labor del Espíritu Santo es decirnos, en buen tico, pellízquese. ¿Por qué? Porque nosotros, como resultado de una generación, de una humanidad pecaminosa, ya comenzamos perdiendo el partido con el Señor. Gracias al Señor, tenemos a Jesucristo para podernos reconciliar con Dios. Pero tenemos a Dios Padre, tenemos al Hijo, que no solo fue enviado, sino que voluntariamente vino. Y cuando el Hijo físicamente regresa, el Espíritu Santo viene porque el Señor sabía, necesitaríamos un GPS para movernos alrededor de una tierra caída, teniendo nosotros una naturaleza que de arranque también es caída. Luego está el otro pasaje, que es Hechos 8:29. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esta es la historia de Felipe y el eunuco etíope que estaba en el carruaje. El Espíritu Santo le dijo directa y específicamente que se acercara al carro. Y luego el inicio del versículo 30 dice, Felipe se acercó deprisa al carro. Aquí vemos, hay situaciones muy específicas, momentos de mucha precisión en que el Espíritu Santo claramente dice que hacer. Lo mejor para uno es hacer exactamente lo que dice el Espíritu, porque somos peones dentro del ajedrez de Dios, y si el Señor nos manda a hacer algo, es o por nuestro bien o para el cumplimiento de los propósitos altos que el Señor tiene. Es por esto que, al igual que cuando estamos usando el Waze para que nos guíe y cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, hay un elemento muy importante para lograr el éxito, y es la voluntad de obedecer. Porque tanto podemos irnos por donde Waze nos recomienda no irnos, como podemos al final no hacer lo que el Señor nos dice, o hacerlo a destiempo antes o después de que el Señor nos da instrucciones de hacerlo. Así, en la parte humana de este ejemplo, los satélites emiten las ondas, el teléfono tiene el receptor, Waze nos dice hacia dónde ir. Se requiere nuestra voluntad de obedecer. De la misma manera, Dios tiene mapeado todo el mundo con su voluntad, por medio del Espíritu Santo, que puede sintonizar tanto con la frecuencia humana como con la frecuencia divina. Nos indica qué hacer. ¿Qué se requiere? La voluntad humana de obedecer y hacer lo que el Señor nos dice. Solo así el Espíritu Santo puede funcionar como GPS, porque toda la parte que tiene que ver con la relación del Espíritu hacia arriba, por decirlo así, con Dios, funciona a la perfección. La parte del Espíritu Santo comunicándose con nosotros también funciona a la perfección. El factor variable, el factor de mayor riesgo, como en muchas otras cosas, es el factor humano. Entonces se requiere de nuestra obediencia. Y a nosotros nos conviene obedecer porque así calzamos dentro de los propósitos de Dios. Dios no nos manda a entender lo que el Espíritu Santo nos indica. Nos manda a obedecerle. Gracias. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la lección, por la enseñanza de hoy. Señor, pedimos que esta parábola del GPS se nos grabe para que podamos entender a la hora de seguir tus lineamientos, tus directrices, aunque no estemos de acuerdo con la ruta, Señor,
que obedezcamos, porque Señor, tú eres mucho más alto, no requieres la tecnología del GPS, tú eres Dios omnipotente, y lo que nosotros necesitamos, Señor, es matricularnos en tu programa, ser parte de tus planes, ser fichas dentro de tu ajedrez y ser obedientes en el tiempo en que identifiquemos que el Espíritu Santo nos está llevando en un sentido o en el otro. Señor, ayúdanos también, Señor, a superar la pereza del estudio bíblico para que podamos tener material con cual el Espíritu Santo se comunique con nosotros para poder ser puntualmente obedientes a tu palabra. Esto te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.